Vamos a comenzar la clase. Anoche les había pasado ya la parte teórica de la regla de la cadena. Hoy les voy a explicar cómo se debe armar un diagrama para poder deducir las fórmulas, que ya lo tienen copiado tal vez. Es importante entender el diagrama, porque si usted entiende el diagrama, se evita tener un formulario para esta parte, porque usted lo va a poder deducir directamente. Así que pongan atención porque después ustedes tienen un ejercicio que lo van a hacer. Tenemos dos situaciones en regla de la cadena. Como inciso A, vamos a ver cuando se tiene una variable independiente. Y como inciso B, cuando se tiene dos variables independientes. Por ejemplo, cuando decimos una variable independiente, vamos a partir de una función principal que depende de x y de y. Por ejemplo, w es una función que depende de x y de y. Y a la vez, x va a depender de una variable independiente. Y va a depender de una variable independiente que vamos a llamar t. La otra situación es que tengamos igual, w puede ser una variable que dependa de 2, de 3, de 4 variables, eso no importa. Voy a armar para 2. Y a la vez x va a depender, por ejemplo, de r y t. Y va a depender también de r y de t. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos solamente una variable y aquí aparecen dos variables independientes. Son dos casos muy distintos. ¿Cómo voy a armar mi fórmula? En este caso, sí, ustedes se van a dar cuenta. Si al final la variable, en este caso, al inicio, x y y son variables independientes, pero después se vuelven dependientes de la variable t. ¿Sí? Entonces también se les llama variables intermedias. En este caso, la variable independiente es t, por lo tanto, la fórmula que se escribe es el diferencial de w con respecto a t. Y en este caso, como hay más de una variable, vamos a utilizar la derivada parcial de w con respecto a r. Por otro lado, vamos a deducir la derivada parcial de w con respecto a t. ¿Sí? Necesitamos entonces aquí ya calcular o encontrar dos fórmulas. Armemos el diagrama del árbol. En el diagrama del árbol tenemos a w que depende de x y de y a la vez dependen de t. ¿Sí? Cuando la función depende de más de una variable, usamos la nomenclatura derivada w parcial con respecto a x, derivada w parcial con respecto de y. Como veo, x y y solamente dependen de una variable, usamos el diferencial de x con respecto a t, diferencial de y con respecto a t. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Necesitamos ir acá, diferencial de w con respecto a t. Primero vamos a ir por este camino. Para llegar a esta terminación necesitamos
derivar parcialmente W con respecto a X por el diferencial de X con respecto a T. Termina aquí, más la otra ramificación, derivada parcial de W con respecto a Y por el diferencial de Y con respecto a T. Y esa viene a ser la fórmula para el primer caso. Bien, ahora con respecto a esta segunda opción, cuando se tiene dos variables independientes. ¿Cuál va a ser el diagrama? Bien, ya sé quiénes son mis fórmulas. Voy a armar primero el diagrama. Partimos siempre de la función principal, que es W. Veo que W está afectada por X y por Y. Y a la vez X y Y dependen de R y T. R y T. Entonces, para poder encontrar la fórmula con respecto a R, vean cuáles son mis ramificaciones. Voy a seguir esta ruta, que sería la derivada parcial de W con respecto a X. Aquí X depende de más de una variable, por lo tanto usamos derivada parcial de X con respecto a R. Lo mismo acá, derivada parcial de W con respecto de Y derivada parcial de Y con respecto a R. Entonces la primera fórmula sería la derivada parcial de W con respecto a R más la segunda trayectoria. Listo. Ahora quiero anotar con respecto a T. Para llegar a este camino, tengo que seguir esta trayectoria. Entonces acá solamente faltaría derivar parcialmente X con respecto de T, derivar parcialmente Y con respecto a T. Entonces, derivada parcial de W con respecto a T es igual. Entonces, siguiendo la ruta, copio y voy multiplicando. Listo. Estas serían nuestras fórmulas. Sin necesidad de memorizar las fórmulas, ustedes pueden hacer su diagrama y deducir las fórmulas. Entonces, eso es una buena referencia, hacer el diagrama del árbol. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, Mira, confirman, sí, confirman si están apuntando. estamos apuntando. Bien, vamos a esperar 3 minutos y luego pasamos a la parte de los ejemplos.
Ingeniera, la pantalla. Copien la instrucción 5 y deducen la fórmula mediante el diagrama del árbol. Todavía. ¿Sí? 2 minutos más. Todavía. Vamos, ya es hora. Ahora, respecto al ejemplo 1, lo que quiero es que identifiquen, antes de empezar a resolver, yo les voy a ayudar con 2 ejemplos y ustedes terminan con el resto. Ya, en este caso, ustedes me van a decir si aplicamos regla a la cadena para una variable independiente o 2 variables independientes. Con respecto a la 1, ¿cuántas variables independientes? ¿Y quién es la variable independiente? Creo que uno, ¿no? Y la variable es T. Y la variable independiente es t. Muy bien, es correcto, no duden. Vean acá, x y y solamente dependen de una variable independiente que es t. Con respecto a la 2, ¿cuántas variables independientes presenta? 2. Dos Dos. variables. Dos.
¿Ya? Con respecto a la 3, ¿cuántas variables independientes tiene? Una. Una, al final. Sí, 1. La 4, ¿cuántas variables independientes? Dos. Dos. ¿Tres? Dos. Tres. Dos. Ya, Dos. muy bien. Entonces, elijan entre, si es 1, en este caso es la 1 y la 3. Elijan uno, cuál quieren que yo les explique, La y tres. entre la 2 y la 4. 1, 1. Entre la 1 y la 3. La tres. La dos. La 2. Entre la 1 y la 3. Ah, La 3. La 3. Entre la 2 y la 4. La cuatro. 3 y 4. Ya, listo. Ustedes van a hacer la 1 y la 2 y la 3, perdón, la 6. Aquí vamos a dar valores a la 1 ya tiene valores, tienen que evaluar al final en t igual a 0. La 2 no tiene, pero le vamos a asignar aquí en la pizarra para que ustedes tengan. En la 2 ustedes van a asignar cuando S vale 1 y t vale menos 2. Así para que ustedes tengan un valor numérico al final. No En se la le ve la... Sí, ahora les muestro. En la número 4, la que... ya. 3 y 4 tengo que hacer yo. Ya está la 2. Para la 3 igual vamos a asignar. Estoy copiando la 3. Copien también ustedes la 3. Bien, vamos a la pizarra. Primero, en la tercera tengo que fijarme de cuántas variables dependen. Veo que hay solamente una. Hago la regla de la cadena para deducir la fórmula. U depende de X y de Y. Y a la vez X y Y depende de T. Por lo tanto, derivada parcial de U con respecto a X, derivada parcial de U con respecto a Y, diferencial de X con respecto a T, diferencial de Y con respecto a T. Entonces, la fórmula es diferencial de U con respecto a T, derivar parcialmente con respecto a X por el diferencial de X con respecto a T, más derivar parcialmente a U con respecto de Y por el diferencial de Y con respecto a T. Según la fórmula que necesitamos, vamos a ir deduciendo a este lado. Derivar parcialmente a U mirando a la X. ¿Cuánto nos queda con respecto a X? 2 veces 12x. Derivar parcialmente a U con respecto de Y, quedaría 3y al cuadrado. Luego, ¿qué más necesito? Derivar a X con respecto de T. Derivamos X con respecto a T, entonces quedaría simplemente 3. Derivamos ahora a Y con respecto a T y me va a quedar 5T a la cuarta. Muy bien. Nada más hay que reemplazar ahora aquí, en lugar de todo esto, 2X por 3, más 3y al cuadrado por 5t a la cuarta. Lo que vamos a hacer para tener un valor numérico y hacerlo más rápido, vamos a asignar y en el examen ustedes también van a tener que reemplazar valores. Es decir, vamos a considerar que t valga igual a 2. ¿Ya? Si t vale 2, entonces, ¿cuánto valdría x? Aquí ustedes pueden reemplazar porque x y y están en función de t.
Sería 6 y 2 y 1, 7. 2 elevado a la quinta, 32, ¿correcto? Sí. Y vale 32 y bueno, va a salir un número grande, grande. Entonces acá, en lugar de X, reemplazan por 7, por 3. En lugar de Y, reemplazan 32 elevado al cuadrado. Y en lugar de T, evaluamos a 2 elevado a la cuarta. Y acá les va a salir un número grande. Pongan todos en su calculadora. Eso sería el ejemplo 3. Sencillo. La clave es saber el diagrama, armar la fórmula y en función a la fórmula ver las derivadas que nos están pidiendo. ¿Ya? Voy a explicar el ejemplo número 4. Con respecto al ejemplo 4, ya aquí aparecen dos variables independientes. ¿Sí, Alison? Voy a volver para que copien luego. Ya, en este caso, U va a depender de X y de Y a la vez X y Y dependen de S y T. S y T. Entonces acá la derivada parcial de U con respecto a S, ya lo han deducido, conocen cómo se arma esto, va a ser la derivada parcial de U con respecto a X por la derivada parcial de X con respecto a S, derivada parcial de U con respecto de Y por la derivada parcial de Y con respecto a S. Esa sería la primera fórmula. Y para la segunda, la derivada parcial de U con respecto a T. Derivamos parcialmente U con respecto a X, derivar parcialmente X con respecto a T, derivamos parcialmente U con respecto a Y, derivamos parcialmente Y con respecto a T. Y esas serían las dos formas. ¿Qué necesito? Miramos en este caso para reemplazar. Bien, aquí tampoco me dice qué valores vamos a considerar. Vamos a poner aquí que sea S igual a 1 y T igual a menos 1. Al final vamos a reemplazar S igual a 1, T igual a menos 1. Bien, necesitamos derivar parcialmente U con respecto a X. Mirando a la X, fíjense, va a ser lo mismo E a la X por seno de Y. Derivo parcialmente a U con respecto de Y, entonces aquí ya sería E a la X por coseno de Y. Luego derivamos con respecto... Derivo a U parcialmente con respecto a S. Miramos a la S, sería 2 veces ST. Derivamos U con respecto, aquí es derivamos X con respecto a S. Derivamos a Y con respecto a S. Con respecto a S, simplemente va a ser 1 por T al cuadrado. Luego, ¿qué más me falta para esta otra parte? Derivamos a X con respecto a T y derivamos a derivamos a Y con respecto a T. Derivo X con respecto de T, me va a quedar simplemente S al cuadrado con respecto de T, 2 veces S por T. Bien, entonces tendríamos que reemplazar. Vamos a nuestra fórmula, derivar parcialmente de U con respecto a X. Simplemente vamos reemplazando. Sí, Diego, adelante. En la derivada de X con respecto a S, la T no sería como que si fuera una constante. Y debería Es constante, sí, no pero debería... está multiplicando ok. uno solo. Ok. ¿Sí? Sí, Perdón. bien. Derivamos U con respecto de Y, lo mismo E a la X por coseno de y por T elevado al cuadrado. Bien, evaluamos. En este caso, quiero saber quién es X, quién es Y, quién es T, quién es S. Aquí, al evaluar, ¿qué nos va a quedar? Para mí es menos 1 todo esto. Evalúen y me dicen si es correcto. Y también es 1. X menos 1
y y es 1 positivo. ¿Están de acuerdo? Sí. Reemplacen quién es S y quién es T. Bien, entonces acá sería e elevado a menos 1 por seno de 1 por 2 por 1 por menos 1 más e elevado a menos 1 por coseno de 1 por t, que sería menos 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Todo eso en su calculadora van a tener un número. Ahora pasamos a la siguiente. Y hacerlo por acá. Derivamos parcialmente a u con respecto de t y al final evalúo para S1 y t igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, derivo parcialmente u con respecto a x. Voy a ir copiando, porque ya lo tengo todo. Me sale menos 0,01. Menos 0,01, ¿ya? Vean, verifiquen, por favor. Luego acá reemplazamos a la 1 a la menos 1, ¿no? X vale menos 1, seno de 1, 1 al cuadrado, más e a la menos 1, coseno de 1, por 2, por 1, por menos 1. Vean cuánto les sale todo eso. ¿Se entiende? El valor que asignó a X y a Y se lo da a la hora de dar el ejercicio, ¿no ve? O es que nosotros tenemos que hallar ese valor. Sí, en realidad debería anotarlo yo al inicio, pero acá no les puse. O sea, esto ya es como un examen. En el examen van a tener ustedes ahí los datos para reemplazar. Van a poder evaluar. Ya. Eso ya se supone que está en el ejercicio, ¿no? Que te Sí, lo sí, dan. sí, correcto. Ah, ya. Gracias. Me sale la que ha hecho ahorita menos 0,72. 73, redondeado. Ya, muy bien, Michael, gracias. Verifiquen, por favor, si es el resultado. Aquí no necesitan poner en radianes su calculadora porque el ángulo no está dado en radianes. ¿Alguna observación, alguna pregunta? En el de arriba a mí me sale 0,35 ¿no? Y el de abajo sí está bien. Bien, aquí van dos respuestas, verifiquen bien, por favor. Entonces, vuelvo para que copien el anterior ejemplo. Sí, por favor, ingeniero. Ya, muy bien. Ahí falta hacer el cálculo, ustedes pongan su Eh, calculadora. Su resultado es 24,5802. 245802. Sí. Ya, muy bien. Una vez que terminan de copiar, ustedes van a tener como participación en clase el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejercicio 6. Todo eso me lo mandan al grupo de WhatsApp hasta Hasta las 3. 3 de la tarde. 3. No, señores. Después tienen clases. A las 7 de la mañana, entonces, ingeniera. Sí, sí, 7 de la mañana. 8:45 AM.
Jóvenes, voy a pedirles por favor que en la tarde no voy a poder conectarme, me han programado una clase y en otro lado, y sí o sí es presencial, así que por favor les debo este periodo de la tarde. No pasa nada. No pasa nada ahí. No se Está preocupe. bien, ingeniera. Ingeniera, no pasa nada. Mejor para ustedes. Comprendemos. ¿me voy a volver a los ejercicios de atrás, ingeniera? Es que yo no copio bien el 3. ¿Cuál? A los ejercicios de atrás. Por favor, recién entré. ¿Cuál? ¿Cuál de atrás? ¿Esto? Es lo No, primero. los ¿Es lo ejercicios que primero? estamos haciendo. O sea, están copiando el 3. Quiero las preguntas, o sea, ¿por qué la regla de la cadena encontrado en Sí, DU? pero los ejercicios están en el grupo. Anoche los pasé. Ajá. Yeah. Ajá, están en el grupo de WhatsApp. Copien con calma, hagan ustedes el 1, el 2, pero antes apunten Ingeniera, una pregunta. La primera página era... ¿Cuál era la primera página de esta clase? Es que no pude entrar. Esa, ¿no? Ah, ya le saqué captura. Pensé que habían avanzado más. Gracias. Muy bien, esta es la primera, ejemplo 3 y el ejemplo 4. No sé dónde están copiando o están sacando Ejemplo capturas. 2, ingeniero. Ejemplo 2 ahí. ¿Aquí? El atrás, ingeniero. El atrás. El ejercicio 3 dice. Ahí. Gracias. Listo, Diego. Muy bien, entonces les toca trabajar el ejemplo 2, 1 y 6. Luego pasan al grupo. No es necesario, si quieren, pueden retirarse ahora y no olviden marcar su asistencia. Bien, me despido con todos. Hasta luego, hasta la próxima semana. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Oh, ingeniera. Ingeniera, a las 8:45 mandamos todo, ¿verdad? Hasta las 8:45, sí. Ya, hasta luego, ingeniera. Hasta luego.